Bueno, buenos días, mi nombre es Vladimir Quines Cárdenas, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Facultad de Ingeniería. Pertenezco al Colegio de Ingeniería Industrial y el día de hoy voy a hacer esta presentación en base a una infografía que trata sobre el tema y la mayoría de temas de electricidad y magnetismo. Bueno, vamos a comenzar con unos conceptos. Vamos a comenzar esta exposición definiendo a qué se refiere el campo magnético. Bien, como lo dice aquí, el campo magnético nos va a servir como una representación matemática del modo en el que todas las fuerzas magnéticas se distribuyen en un espacio que circunda a una fuente magnética. Como lo sabemos, y aquí como está puesto en este diagrama, esta fuente pues, puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, con muchas cargas en movimiento. Seguido de esto vamos a definir igual también qué es el flujo magnético. Y bueno, el flujo magnético está representado por una letra griega, la cual es phi, y pues sabemos que se refiere a una medida de la cantidad del magnetismo y pues se calcula a partir de el concepto que vimos anteriormente, que es el campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de alguna superficie. Asimismo vamos a hablar de la densidad del flujo magnético. Y bueno, la densidad del flujo magnético no es otra cosa que pues este concepto va a establecer el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada. Es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de una superficie, como lo podemos ver en el diagrama. Bueno, la ley de Gauss en este caso nos va a servir para expresar una unidad de densidad de flujo. Hablando del Tesla también. El Tesla pues en sí es una unidad del Sistema Internacional de Densidad de Flujo. Y pues de vez en cuando vamos a utilizar la otra unidad, que es de lo que les estoy hablando, lo cual se denomina como el Gauss, de el sistema CGS, el cual pues, es conocido por ser el centímetro, gramo y segundo, donde 10 a la 4 Gauss es igual a una unidad Tesla. De hecho, el instrumento para determinar esta relación es el gaussímetro. Bueno, el Gauss es una unidad conveniente para emplear dentro de los campos magnéticos pequeños, tales como el campo magnético terrestre, el cual oscila entre 0.3 y 0.6 Gauss según el lugar. Asimismo vamos a hablar de cómo se magnetizan los materiales. La magnetización, imantación o el proceso de emanación de un material es la densidad de momentos bipolares magnéticos que son magnetizados por el metal. Un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético, una característica de los metales. Se pueden magnetizar materiales ferromagnéticos por inducción, colocándolos dentro de campos magnéticos intensos. Es decir, si nosotros proporcionamos un material con las cualidades ferromagnéticas dentro de un campo, podemos afectar y así imantar a un segundo material. Cuando se magnetiza un material ferromagnético, teóricamente los dipolos magnéticos o los dominios en el interior del material se van a orientar en dirección del campo de manera semejante a la orientación de una brújula en el campo de la Tierra. Bueno, el electromagnetismo. El electromagnetismo no es otra cosa más que la producción de un campo magnético por una corriente dentro de un conductor o en un conductor. La corriente produce un campo magnético llamado campo electromagnético alrededor de un conductor. Y bueno, las líneas de fuerza invisible del campo magnético forman un patrón circular concéntrico alrededor de este conductor y son continuas a lo largo de este. Vamos a hablar de otro concepto muy importante, el cual es la regla de la mano derecha. Como se puede ver aquí en el diagrama, vamos a imaginar que nosotros estamos sujetando el conductor con nuestra mano derecha, con el pulgar apuntando en dirección de la corriente y así nuestros dedos van a apuntar en la dirección de las líneas de fuerza magnéticas. Vamos a hablar de las propiedades electromagnéticas. Y vamos a meter en juego tres propiedades electromagnéticas, las cuales son la permeabilidad, reluctancia y fuerza magnetomotriz. En física vamos a denominar permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y pasar a través de sí los campos magnéticos.
la cual va a estar dada por la relación entre la intensidad de un campo magnético existente y la inducción magnética que aparece dentro de nuestro material. La reluctancia. La reluctancia es otro concepto definido bien como la resistencia que éste posee. La resistencia que posee un material al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por otro campo magnético. Se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz y la unidad, a la unidad del sí, que es el amperio, aunque a menudo se llama amperiómetro, vuelta, y el flujo magnético del sistema internacional Weber. El término lo acuñó Oliver Heaviside en 1888. Y bueno, la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz es representada con el símbolo F, es aquella capaz de producir un flujo magnético entre un punto A y un punto B de cualquier circuito magnético. Es una de las variables utilizadas para describir un campo magnético. Bueno, hablando también de un dispositivo curioso, vamos a meter en juego al electroimán. Bueno, el electroimán está basado en algunas de las propiedades que se acaban de describir anteriormente. Un electroimán básico es simplemente una bobina de hilo arrollado alrededor de un núcleo que es fácil de magnetizar. Como se puede ver aquí nosotros tenemos un núcleo de aquí, un hilo de cobre arrollado en la cual va a tener una terminal positiva y una terminal negativa. Todo esto para producir un campo electromagnético alrededor de ella. Los dispositivos electromagnéticos. El solenoide. Bueno, el solenoide es un tipo de dispositivo electromagnético provisto de un núcleo de hierro móvil llamado émbolo. El movimiento de este núcleo de hierro depende tanto del campo electromagnético, así como de la fuerza mecánica de un resorte. Consiste en una bobina cilíndrica de hilo arrollado alrededor de una forma hueca no magnética. Un núcleo de hierro estacionario está fijo en el extremo de la flecha y un núcleo de hierro deslizante émbolo está unido al núcleo estacionario por medio de un resorte. El relé o relevador. Un relevador es un aparato electrónico que funciona como un interruptor, pero que es accionado eléctricamente. El relé permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Este fue desarrollado en la primera mitad del siglo XIX por el físico norteamericano Joseph Henry a través de una bobina y un electroimán. Lo que hace la bobina es crear un campo magnético que lleva a los contactos a establecer una cierta conexión. El electroimán, por su parte, permite el cierre de los contactos. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar así de un objeto revolucionario que ha cambiado la música y en general toda nuestra historia, el cual es el altavoz. El altavoz no es más que una bobina alrededor de un imán que al recibir una corriente eléctrica mueve una membrana que genera ondas sonoras. Los altavoces son similares a los micrófonos, tanto en funcionamiento como en su construcción. Aquí tenemos la representación de un altavoz. Intensidad dentro del campo electromagnético. La intensidad del campo magnético, también llamada fuerza magnetizante en un material, se define como la fuerza magnetomotriz y se expresa mediante la fórmula siguiente. La unidad de intensidad de campo, H, es el ampere, vueltas por metro, ampere tur metro, el cual se denomina como AT sobre M. Y de este lado tenemos la fórmula. Bueno, también vamos a hablar de la histeresis magnética. Y pues en física tenemos como histeresis magnética. Si al magnetizar un ferromagneto, esta mantiene la señal magnética tras retirar el campo magnético que le ha sido inducido. También se puede encontrar el fenómeno en otros comportamientos electromagnéticos o elásticos. La curva de la histeresis magnética. La curva de la histeresis muestra la curva de magnetización de un material, sea cual sea el material específico. La forma tiene características similares. Al principio, la magnetización requiere mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible. En un determinado punto, la magnetización se produce de forma proporcional. En este punto inicia la denominada zona lineal. Finalmente, nosotros tenemos que llega un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que induzcamos al material, ya no se va a magnetizar más. Este es el llamado punto de inducción de saturación, que determina el inicio de la llamada zona de saturación. Inducción electromagnética. Cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, se produce un voltaje entre los extremos del conductor. Este principio se conoce como la inducción electromagnética y el voltaje resultante es un voltaje inducido.
El principio de inducción electromagnética es lo que posibilita la existencia de los transformadores, generadores eléctricos y muchos otros dispositivos. Movimiento relativo. Cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, existe un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Asimismo, también hablamos que cuando un campo magnético se mueve más allá de un conductor estacionario, también existe un movimiento relativo. Mientras más rápida sea la velocidad relativa, más grande va a ser el voltaje inducido. Polaridad del voltaje inducido. Si el conductor se mueve primero de un modo y luego en el otro campo magnético, se observará una inversión de la polaridad del voltaje inducido. Corriente inducida. Cuando se conecta un resistor de carga al conductor, el voltaje inducido por el movimiento relativo en el campo magnético va a proporcionar una corriente en la carga. Esta corriente se llama corriente inducida. La letra minúscula I denota la corriente instantánea. La acción de producir un voltaje y una corriente resultante en una carga moviendo un conductor a través de un campo magnético es la base de los generadores eléctricos. Un solo conductor tendrá una pequeña corriente inducida, así que los generadores prácticos van a utilizar bobinas con muchas vueltas. El concepto de un conductor adentro de un campo magnético móvil es la base de la inductancia en un circuito eléctrico. Asimismo, vamos a hablar de las fuerzas que actúan sobre un conductor que transporta corriente en un campo magnético, una acción de motor. El campo electromagnético establecido por la corriente interactúa con el campo magnético permanente. Por lo tanto, las líneas de fuerza permanentes que están por encima del conductor tienden a deflexionarse hacia abajo por debajo de nuestro conductor, porque se oponen a la dirección de las líneas de la fuerza electromagnéticas. Por lo consiguiente, la densidad de flujo va a estar por encima del conductor, que se reduce y el campo magnético se debilita. La densidad de flujo debajo del conductor se va a incrementar y el campo magnético se va a intensificar. Asimismo, vamos a hablar también de la ley de Faraday. Michael Faraday descubrió el principio de la inducción electromagnética en el año de 1831. Encontró que al mover un imán a través de una bobina de alambre se inducía voltaje en la bobina, y que cuando proporcionaba una trayectoria completa, el voltaje inducido provocaba una corriente inducida, como ya se vio. Las dos observaciones de Faraday se enuncian como sigue. La número 1 es que la cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez de un cambio del campo magnético con respecto a la bobina. Y la número 2 es que la cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional al número de vueltas de alambre que hay en una bobina. La ley de Faraday enuncia como sigue que el voltaje inducido a través de una bobina de alambre es igual al número de vueltas que hay en la bobina multiplicado por la velocidad de cambio del flujo magnético. La ley de Lenz. La ley de Faraday establece que un campo magnético cambiante induce un voltaje en una bobina que es directamente proporcional a la velocidad de cambio de campo magnético y el número de vueltas que haya en la presunta bobina. La ley de Lenz va a definir la polaridad o dirección de nuestro voltaje inducido. Cuando la corriente que pasa a través de una bobina cambia, se crea un voltaje inducido a consecuencia del campo electromagnético cambiante, y la polaridad del voltaje inducido es tal que siempre se opone al cambio de nuestra corriente. Aplicaciones de la inducción electromagnética. Dos aplicaciones de la inducción electromagnética son el sensor de posición y el de un cigüeñal automotriz y un generador de CD. Aunque existen muchas aplicaciones variadas, estas son las dos más representativas. Sensor de posición de un cigüeñal automotriz. Una aplicación automotriz en la inducción electromagnética implica un tipo de sensor de motor que detecta la posición del cigüeñal. El controlador electrónico de motor instalado en muchos automóviles utiliza la posición del cigüeñal para ajustar el tiempo de encendido y en ocasiones ajustar el sistema de control de combustible. Básicamente, un disco de acero se une al cigüeñal del motor por medio de una barra de extensión. En el disco, los dientes salientes representan posiciones específicas del cigüeñal. Y pues aquí tenemos la representación gráfica de nuestro aparato.